Bueno, es necesario conocer un poco de su historia. Dentro de los primeros casos reportados, en realidad de VIH como tal, no, pues no se reportaron al inicio como tal, ¿no? Era reportado más bien como una enfermedad desconocida, que eso sí se caracterizaba por una inmunosupresión severa, ¿no? Básicamente en las cuales pues iban también con infecciones oportunistas como Pneumocystis jirovecii, o bueno, en ese tiempo llamado Pneumocystis carini, neoplasias también poco frecuentes como Kaposi. Estos se comenzaron a reportar en el 81 en Estados Unidos y eran principalmente en varones homosexuales. Ya para el 83, el equipo de Luc Montagnier del Instituto Pasteur identifica un virus al que llamó LAV, básicamente y simultáneamente junto con Robert Gallo, pero este le propuso pues un nombre denominado como HTLV3. Y ya para el 87 la OMS unifica básicamente las denominaciones y las características de estas enfermedades bajo un término denominado virus de la inmunodeficiencia humana. Siguiente. Entonces, justamente para poder nosotros diagnosticar las enfermedades infecciosas, básicamente nos basamos o nos apoyamos en exámenes serológicos. Y es así como el principal examen serológico conocido es el ELISA. ¿Cómo así llega el ELISA al país? ¿Cómo sí se conoce por primera vez en cuanto al diagnóstico de VIH me refiero? Básicamente, bueno, en el Perú, el primer caso de VIH, como denominación así tal cual, del virus de la inmunodeficiencia humana, se registra en el 83 y ya para los fines del 99 la OPS estima un aproximado de 44.200 casos de personas viviendo con VIH en el país. Y es NAMRIC, en realidad, quien introduce las primeras pruebas diagnósticas ya para desde el año 1985 y las fue desarrollando junto a estudios de prevalencia tanto en Lima como en Iquitos, donde eran las áreas de mayor prevalencia de esa enfermedad en aquel tiempo. Ya para el 88 realiza un tamizaje y básicamente pasa a depender del Ministerio de Salud, ¿no? De MINSA. Ya establece una red de laboratorios liderada por el INS para los años 90, donde por primera vez se difunde el Western blot y posteriormente la prueba confirmatoria de inmunofluorescencia llamada IFI. Entonces, las pruebas de ELISA han pasado por generaciones, ¿no? Actualmente solo se utiliza la de tercera y cuarta generación, pero también es importante conocer que tuvimos en algún momento pruebas de ELISA de primera generación, básicamente con una especificidad de hasta un 95-98%, las de segunda generación ya para el año 1987, donde aún mejora la sensibilidad, pero no la especificidad. Para las pruebas de tercera generación en año 1994, básicamente estas estaban o buscaban anticuerpos IgM e IgG, y las pruebas ya de cuarta generación para el año 2000 detectaban tanto el antígeno P24 como los anticuerpos. Siguiente. Bueno, nos basamos nosotros en nuestra última norma técnica, ¿no? La guía de MINSA del año 2020, que básicamente es la norma técnica de salud de atención integral del adulto con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Donde la finalidad, pues, era contribuir básicamente a la reducción de la mortalidad en los adultos que viven con este virus, así como, por supuesto, la mejora en la calidad de vida. Siguiente. Entonces, es así como en esta norma técnica nosotros encontramos pruebas de tamizaje. Aquí les traje lo más importante de esta parte, ¿no? De lo que nos habla la norma, que básicamente nos habla que existen diferentes tipos de pruebas de tamizaje y también pruebas confirmatorias. Tamizajes como, por ejemplo, ELISA, o las pruebas rápidas, y pruebas confirmatorias como las de IFI o las de quimioluminiscencia, ¿no? Y todos esos resultados se reportarán como reactivos o no reactivos según su resultado. Entonces, dentro de los plazos establecidos para cada prueba, los cuales los vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente la norma nos dice que todo establecimiento de salud tiene que disponer pues de estas pruebas rápidas, ¿no es cierto?, para poder llegar a un diagnóstico de VIH, sean las de tercera generación, las de cuarta generación. ¿Justamente para qué? Para poder tamizar a la población y poder identificar oportunamente el diagnóstico y obviamente iniciar el tratamiento, ¿no?, de una manera precoz. Entonces, se debe justamente ofertar y realizar esas pruebas de tamizaje para VIH
por supuesto, de forma voluntaria e informada. Justamente por eso es como que siempre solicitan, ustedes habrán escuchado, un consentimiento informado antes de cada una de estas pruebas. No es como, por ejemplo, una prueba de glucosa, una prueba de hemograma, no. Necesitas saber e informarte del por qué te están haciendo esta prueba, ¿no? Básicamente estas pruebas nosotros las solicitamos en las coinfecciones con tuberculosis, tanto pulmonares o extrapulmonares, y otras enfermedades infecciosas como hepatitis B, hepatitis C, sífilis u otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, justamente dada a la voluntariedad de estas pruebas de tamizaje, el paciente pues debe obviamente firmar este consentimiento del cual yo les hablo. Siguiente. Entonces, para las pruebas confirmatorias, según la norma técnica, ¿de qué nos habla? Nos habla que ese tipo de pruebas se identifica básicamente la detección tanto de la carga viral como la de IFI o inmunoblot. Entonces, estas se procesan en el Laboratorio Referencial Nacional, que es el INS, o en los laboratorios referenciales regionales, ¿no? Por provincia. Entonces, o cualquier hospital que esté debidamente asesorado por INS. Estas pruebas confirmatorias se informan como positivas, negativas o indeterminadas, para el caso, por ejemplo, del IFI o de inmunoblot, y de manera cuantitativa también la carga viral. Siguiente. Entonces, pero yo, en todo caso, ¿cómo sé que estoy frente a un diagnóstico positivo? ¿Cuándo puedo dar este diagnóstico? Y acá viene, ¿no? Acá nos apoya justamente la norma técnica en esta parte y te dice que se debe considerar que un paciente está infectado por VIH, pues en aquella persona en que se presenta alguno de estos casos. Es decir, nos da 4 escenarios. O bien tienes 2 pruebas rápidas de anticuerpos para VIH de tercera generación de diferentes fabricantes con resultados reactivos, o bien tienes una prueba rápida de anticuerpos para VIH, puede ser de tercera generación, y otra prueba rápida de VIH de cuarta generación. Se identifica antígeno-anticuerpo. Entonces, ambos con resultados positivos. O también te dice la opción, si es que tienes una prueba rápida de VIH, sea de tercera o de cuarta generación, y además un ELISA reactivo, ambos como reactivos, ambos como positivos, tienes el diagnóstico. Y por último, te dan un cuarto escenario, que es tener una prueba rápida de VIH, sea de tercera o de cuarta generación, pues positiva, por supuesto, con una prueba confirmatoria, sea alguna carga viral, un IFI o algún inmunoblot positivo. Entonces, tienes esos 4 escenarios donde para MINSA, si es que se presenta en cualquiera de ellos como reactivo, el paciente es positivo. 2 pruebas rápidas de diferente generación, tercera o cuarta. 2 pruebas rápidas pueden ser de tercera, pero de diferentes laboratorios. Puede ser también una prueba rápida, ya sea de tercera o cuarta, más algún ELISA, o puede ser una prueba rápida más alguna prueba confirmatoria como carga viral, IFI o inmunoblot. Siguiente. Justamente para conocer estos exámenes complementarios y qué es lo que identifica cada una de ellas, les presento este cuadrito, ¿no? Entonces, la principal, bueno, es el PCR-ARN-VIH, que va a identificar el ARN viral y tiene una ventana de 7 a 10 días. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que hasta los 10 primeros días de contacto, de contagio, donde el paciente haya tenido el contacto directo con el paciente y yo le tome un PCR en el 5.º día, me puede salir negativo cuando el paciente ya está infectado, justamente, ¿no? Entonces, es importante conocer el periodo de ventana de cada prueba. Por ejemplo, si yo le tomo un PCR a un paciente al 5.º día, yo sé que probablemente si el paciente tiene los factores de riesgo y el contacto positivo, me puede salir negativo. Entonces, estoy corriendo un riesgo. Obviamente, ¿qué voy a hacer? Repetírselo en 10 días, ¿no? Y si yo sé que mi periodo de ventana de, por ejemplo, la prueba del antígeno P24, que es una prueba antigénica como tal, es 14 días. Entonces lo ideal es que tú esperes mínimo 14 días y pedir el examen de antígeno P24. Si lo pides antes, te puede salir negativo y te puede dar un falso negativo, en realidad. Y más lo que te vas a confundir que ayudar, pues, en cuanto al diagnóstico. Y básicamente tienes también el ELISA de cuarta generación,
que te identifica un antígeno P24 con anticuerpo. El periodo de ventana de estos ELISAs, y eso que estamos hablando de los de cuarta generación, es de 14 a 21 días. Y el periodo de ventana de las pruebas rápidas, estamos hablando de las de tercera generación, que solo dosan anticuerpos, es de hasta un mes. El periodo de ventana del Western blot o del inmunoblot, básicamente que son anticuerpos específicos contra VIH, es pues un periodo de ventana de 30 o 28 días a más. Pero esta sí pues te confirma el diagnóstico. Siguiente. Justamente acá tenemos unos gráficos, ya, donde nosotros, ¿qué evidenciamos? Evidenciamos que, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, la línea azul primera nos habla que es el PCR. Entonces, ¿qué decíamos del PCR? El PCR tiene un periodo de ventana de 7 días, ¿no? Y abajo tenemos las semanas desde la infección. Entonces, desde los primeros 5 a 7 días ya te puede estar saliendo el resultado positivo, pero es mejor esperar hasta los 10 días de ventana que tiene el PCR para nosotros solicitar un examen y asegurarnos de que el resultado que le vamos a brindar al paciente realmente sea verídico. Lo mismo, tenemos el periodo de ventana para el antígeno P24, que es pues 2 semanas, 14 días, lo mismo, aquí está en la línea gráfica, que es la línea roja. Y por último tenemos las pruebas de anticuerpo, tanto de ELISA o las pruebas rápidas, ELISA de tercera o las pruebas rápidas de tercera generación, las cuales te hablan de un periodo de ventana de 21 a 30 días, dependiendo, ¿no? Si son de tercera o de cuarta generación. Lo mismo para el gráfico que está a la derecha, te habla básicamente de lo mismo, pero te incluye ya los síntomas, ¿no? Los síntomas de que el paciente es, o sea, sintomático como tal, dentro de los... Listo. Entonces, siguiente, vamos a hablar de cada una de estas pruebas, algo corto para tener conocimiento, pero muy importante, por supuesto. La primera será ELISA para VIH. Siguiente. El ELISA básicamente para el diagnóstico de VIH tiene una sensibilidad muy alta, que es cercana al 100%, y una especificidad también muy alta, alrededor del 99.5%. Entonces, esta es mayor, mucho mayor que el de las pruebas rápidas, pero es mucho menor que el de las pruebas confirmatorias, ¿no? ¿Y de qué va a depender esta especificidad? Si es más alta o no, depende de la calidad de antígeno que se le dose al paciente, la cual justamente va a definir o va a estar definido por el tipo de generación de ELISA que nosotros vamos a solicitar. Entonces, actualmente, como les mencionaba al inicio, solo se aceptan ELISAs de tercera y cuarta generación. Las de primera, de solo anticuerpos, ya no se tienen. Siguiente. Ahora, pero entonces ustedes me dirán, ¿cuándo yo puedo tener un falso negativo de ELISA? En realidad, estos son infrecuentes debido a su alta sensibilidad, como menciono, ¿no? Cerca al 100%. Pero hay causas en las cuales nos puede salir negativo esta prueba. La primera causa es que la habíamos tomado muy precozmente y todavía está en un periodo de ventana. Una causa de que te salga negativo un ELISA de tercera generación, la que solo dos anticuerpos, es que justamente como se detecta a partir de la tercera hasta cuarta semana, si nosotros lo tomamos antes, nos podemos estar frente a un falso negativo. Además, la mayoría, o casi un 97% de estos detectables, recién son detectables casi a los 3 meses. Y algunos, pocos, pero sí existen hasta los 6 meses. Entonces, por eso que decimos que un primer resultado, pues, negativo no nos descarta del todo, ¿no? Siempre citamos al paciente al tercer mes y al sexto mes para nosotros estar seguros de que realmente no tiene la enfermedad, ¿no? Darle un alta precoz con un solo ELISA es muy irresponsable de nuestra parte. Tenemos que estar 100% seguros que el paciente no tenga nada. Y en cuanto a la ELISA de cuarta generación, el que identifica antígeno, P24 y anticuerpo, básicamente pues se va a detectar mucho antes que la ELISA de tercera generación, pero el intervalo es inexacto. Algunos hablan de una semana antes, ¿no? Hasta los 14 días. Otras causas por las cuales podemos presentar estos falsos negativos
que el paciente esté recibiendo terapia inmunosupresora importante, disfunción severa de linfocitos B, enfermedades crónicas con colapso inmunológico, errores de laboratorio como tal. Siguiente. ¿Y cuándo puede presentar falsos positivos? Esto todavía es mucho, mucho menos frecuente, pero dentro de todo pasa más en las pruebas rápidas que en los ELISA, ¿no es cierto? Primera causa, la reactividad cruzada, es decir, pacientes con gamma globulina alta, vacunas recientes, los vacunados por hepatitis B, contra la rabia, influenza, pueden tener esa reactividad cruzada y tener un resultado positivo cuando no lo es, ¿no? Anticuerpos contra otros tipos de retrovirus, como el HTLV-1 o 2, neoplasias hematológicas, enfermedades autoinmunes, embarazo también. Esto nos puede condicionar a resultados falsos positivos en el ELISA. Entonces hay que tener mucho cuidado con las gestantes y básicamente con las gestantes con unas pruebas rápidas, pues si es que te sale positivo no es suficiente, ¿no? Necesitamos confirmar inmediatamente con carga viral y hacer el seguimiento, no solo también estar seguros, ya le tomamos una carga viral y la dejamos que termine el embarazo, no. Debemos hacer el seguimiento prácticamente hasta que nazca el bebé. Otros factores pueden ser incluidos como, bueno, muestras muy pequeñas, contaminación de muestra como tal, errores en la identificación, ¿no? Cambios de nombres, que sí ha pasado, y, bueno, uso de ensayos con baja especificidad. Depende del tipo de muestra. Siguiente. Hablemos ahora sobre el antígeno P24. Siguiente. ¿Qué es el antígeno P24? Siguiente, es una prueba que detecta directamente la antigenemia, identifica directamente el antígeno P24 como tal, es de alta especificidad y esta es una proteína estructural del VIH, ¿no? Es parte del virioma como tal y está presente en la cápside viral. Entonces, lo que hace esta prueba es no detecta anticuerpos, sino detecta el antígeno que presenta al virus. Es en realidad muy confiable cuando es positiva, pero menos confiable si solo es una sola prueba y esta es negativa, ¿no? Necesitamos estar seguros con una prueba confirmatoria. Entonces, ¿hay falsos negativos? Sí, pueden haber. Y básicamente cuando la concentración de antígeno P24 es baja, ¿no? Es decir, cuando la infección es muy reciente, o también cuando hay ya formación de complejos antígeno-anticuerpo. ¿Y esto cuándo pasa? Cuando ya la enfermedad pues ya tiene más de 2 meses. ¿Qué más? La infección también, cuando está más allá pues de la fase temprana, justamente lo que les menciono. Por eso, esta prueba nunca se utiliza sola para un diagnóstico. ¿Por qué? Porque ahí sí, en realidad, baja su valor diagnóstico, pero sí sube si está acompañada de otras pruebas, ¿no? Siguiente, el periodo de ventana de este antígeno P24 básicamente va desde los 11 a los 13 días. Es precoz, pero esta se mantiene positivo básicamente alrededor de hasta 45 días. Por eso yo digo, si lo tomas también después y te sale negativo, no quiere decir que no tengas, sino que ya formaron complejos antígeno-anticuerpo, entonces ya la antigenemia ya no va a estar presente en la sangre, ¿no? Porque tiende a desaparecer o a disminuir. Cuando, obviamente, en la fase tardía y en la fase SIDA, en la fase avanzada, los antígenos P24 normalmente no son detectables. Luego, ¿qué pasa después de esto? Hay una replicación viral continua, ¿no? Continúa, hasta que en algún momento los antígenos de P24 vuelven a ser detectables y estos son muy altos. Entonces, pero como verán, básicamente el resultado de antígeno podría decirse que tiene dos periodos de ventana. Entonces, o cuando es muy precoz o cuando está en intermedio, porque si han pasado muchos años, lo vamos a encontrar alto. Ahora es diferente cuando el paciente ya comienza a tomar tratamiento. También se puede encontrar como negativo al inicio del tratamiento. Entonces, por eso digo que no cobra mucho valor sola la prueba, no nos ayuda mucho en realidad. Siguiente, en cuanto a la inmunofluorescencia indirecta, que es IFI en VIH, siguiente, las características diagnósticas básicamente es que, bueno, tiene una sensibilidad, siguiente, y una especificidad muy similar al Western blot.
Entonces, en muchos casos, en realidad, esta inmunofluorescencia se vuelve positiva antes que el Western blot. Entonces, la hace más útil en infecciones que son recientes. Pero, ¿qué es lo más importante de la IFI en realidad en cuestión o en diferencia de Western blot? Que es mucho más económica y por eso actualmente la ha desplazado, ¿no? Es más económica, es un poco más rápida, la técnica es más simple y por ello justamente la ha desplazado como prueba confirmatoria principal en Perú. Actualmente las pruebas confirmatorias que se hacen, la IFI constituye básicamente o aproximadamente un 95% de las pruebas confirmatorias nacionales, más que Western blot. Por ejemplo, INS actualmente no hace Western blot, solo hace IFI. Y justamente es por esto, más económica, más rápida, técnica más simple y más rápida. Siguiente, el valor diagnóstico. A ver, cuando una IFI es positiva, te da el diagnóstico definitivo de VIH y ya no requiere mayor prueba confirmatoria. Cuando la IFI es negativa, descarta la infección, excepto que tenga una infección o una exposición muy reciente, que la exposición haya sido repetida, porque en estos casos sí se recomienda, o sea, lo que se hace es repetir también IFI a los 3 meses y a los 6 meses. Entonces nos puede confundir un poquito en el resultado. Y cuando tenemos el valor indeterminado de IFI, ¿qué debemos hacer? Solicitar un Western blot, ¿no? Y si el Western blot es indeterminado también, bueno, tenemos que solicitarlo en 6 meses. ¿Y qué pasa si después de los 6 meses sigue como indeterminado? Bueno, en realidad ahí sí es extremadamente improbable que se trate de una infección de VIH, ¿no? Es de tener algún tipo de reacción o prueba cruzada con alguna vacuna, con alguna infección viral reciente. Más bien tenemos que echarnos a descartar otro tipo de infecciones virales. Se puede también identificar qué está pasando con su inmunidad. Capaz es algún tipo de paciente con alguna enfermedad autoinmune, algún lupus, y esto en realidad es una puerta para el diagnóstico. Lo mismo, si es que tiene algún tipo de infección distinta o si la gamma globulina también es alto. Siguiente, Western blot en VIH. Entonces, esta prueba básicamente es muy específica, pero está limitada. ¿Por qué? Por su costo y por la complejidad. Siguiente. En Perú se usa principalmente cuando la IFI es indeterminada. Entonces, ¿cuándo es positivo? Cuando el antígeno P24 o algún otro tipo de glicoproteína, siguiente, ya sea la 160, la 120 o la 41, es positiva. Entonces, esta nos confirma el VIH. Siguiente, ajá, esa nos confirma el VIH cuando es positiva y nos descarta el VIH cuando es negativo, salvo en excepciones, cuando la exposición, por ejemplo, es muy reciente, lo que mencionaba hace rato, ¿no? Indeterminado, ¿qué se debe hacer? Repetir a los 3, a los 6 meses. Y si es básicamente indeterminado, o sea, ¿por qué podría ser? Por las fases tempranas de la enfermedad, por un SIDA avanzado, en los bebés, en los neonatos, por ejemplo, un Western blot no te va a ayudar porque todavía no ha generado el complejo antígeno anticuerpo. Entonces, en estos neonatos nosotros lo que necesitamos solicitar es un PCR para VIH. Eso sí nos puede ayudar. Y tampoco al nacimiento, sino al mes de vida, para que no se confunda justamente con los resultados serológicos de la madre, ¿no? Siguiente. Entonces, el Western blot es una enfermedad altamente específica que básicamente, y bueno, tradicionalmente se ha usado como una prueba confirmatoria para VIH. Sin embargo, por su alto costo y complejidad, pues hoy se emplea principalmente para corroborar un resultado indeterminado de IFI. Siguiente. Criterios de interpretación de Western blot utilizados en Perú según la CDC. Entonces, un Western blot es positivo cuando se detecta un antígeno P24 más una glicoproteína 160 o una glicoproteína 120 o una glicoproteína 41. O también un Western blot es positivo cuando se detecta el antígeno P24 más la GP60 más la GP120. Entonces, estas bandas de glicoproteínas van a corresponder a parte del virus, ¿no? Son proteínas de adhesión del virus. La P24 está en el núcleo, la GP41 está en la envoltura y la GP120 con la GP160 son glicoproteínas que están en la superficie y en la envoltura también. Siguiente. Un resultado entonces positivo
nos confirma el diagnóstico y uno negativo lo descarta, pero siempre se debe de repetir al tercer y al sexto mes. Siguiente. ¿Cuándo nos puede salir un resultado indeterminado de Western blot? Bueno, situaciones fisiopatológicas como por ejemplo los recién nacidos de madres con VIH, pacientes que tienen hipergamaglobulinemia, los que son politransfundidos, los que reciben hiperestimulación antigénica, los que reciben sueros embolizados o los que tienen bilirrubinas altas también, el factor reumatoide alto, o la reactividad, la prueba cruzada con HTLV 1 y 2. Enfermedades autoinmunes también. Siguiente.